Buenas, en esta ocasión les voy a mostrar cómo es una implementación básica de Git para proyectos de UiPath. Vamos a creando un nuevo proyecto. Vamos a ponerle test Git. Vamos a guardarlo ahí. Yo voy a hacer en este caso bots muy sencillos, pero se pueden hacer con bots mucho más complejos, con muchas más actividades. Pero la idea es hacerlo lo más corto posible para mostrar cómo se utiliza esta herramienta. Yo en este caso voy a hacer el bot con una simple actividad que va a ser un mensaje. Vamos a suponer función 1 es mi primera función del bot. Una vez que lo tenemos guardado, podemos agregarlo acá donde dice add to source control, es para iniciar el repositorio de Git. Vamos a hacer un git init. Seleccionamos la carpeta del proyecto y me va a decir qué archivos son los que quiero agregar al commit. Un commit es como un estado, es como un checkpoint, donde podemos definir que todos estos archivos van a estar definidos en este checkpoint. Yo en este caso sí lo voy a hacer con todos los archivos del repositorio y le voy a poner initial commit, que es una práctica muy habitual. Entonces ya tenemos comiteado, es decir, creado este punto de control a este punto. Entonces, vamos a suponer que queremos agregar una nueva función. Acá una buena práctica es realizarlo en una nueva rama, en una nueva branch. Porque supongamos que tenemos un bot totalmente complejo y lo modificamos para agregar una nueva función y se nos rompe, nos vamos a querer matar. Entonces, para ahorrarnos este problema, nos vamos acá donde dice main y donde dice manage branches. Vamos a ponerle F2, que va a ser nuestra función 2. O vamos a ponerle función 2. Como pueden ver, me dice que tiene caracteres inválidos porque no puede tener espacios. Por eso lo voy a reemplazar con un guión. Acá perdón, me había olvidado mostrar que para crearlo hay que hacerlo con más. Y acá me dice que lo crea a partir de main. Main es la rama principal. Función 2. Una vez que me la crea, vamos a ir a esta rama. ¿Para qué? Para agregar mi función 2. Una vez que agregamos toda nuestra función en nuestro robot y es totalmente testeada y sabemos que funciona, lo que debemos hacer es analizarla para poder pasarla de nuevamente a la función 1, a la función original. Pues si yo toco main, vuelvo a... Lo que me olvidé hacer es comitear esta función 2, crear el checkpoint con esta función 2 en esta rama función 2. Commit. Entonces ya tenemos dos checkpoints en distintas ramas. Tenemos la rama principal donde solamente tiene la función 1 y en la función 2 donde tiene la función 1 más la 2. Si yo acá me voy a la rama principal, solamente tengo la función 1. Y voy a la 2, tengo la función 1 más la 2. Ahora, si yo quiero fusionar estas funcionalidades en la original, yo lo que debo hacer es irme a la rama principal, que es la main. Puedo hacerlo directamente haciendo clic acá o en Manage Branches. Acá en Main, clic derecho, Checkout Branch. Checkout es como para irse a esa rama. Entonces me va a la función 1, a la original. Entonces, si yo quiero fusionarlo, lo que debo hacer es, una vez que ya estoy en la principal, tocar en la rama que tenga esta función, clic derecho y Merge. Y acá UiPath se va a encargar de hacer solo esa fusión. Ahora, una buena práctica es, una vez que terminamos de hacer una función y ya la fusionamos, es borrarla. Me voy a Manage Branches, me voy a la función 2 y menos, save. Entonces tengo la función 1 más la 2 en mi rama principal. Ahora voy a mostrar algo que no es común de hacerlo en la rama principal, pero se puede ver que lo hace mucha gente. Supongamos que yo en mi función 2 le arreglo algo. Arreglada. Vamos a suponer que la función 1 quedó totalmente obsoleta, la saco. Y vamos a agregar una función 3 también. Función 3.
¿no es cierto? Guardo y vamos a crear un nuevo commit con estos cambios. Si yo me voy acá donde dice main, que es mi bot donde tiene los cambios, y voy acá a la derecha que me dice show changes, me va a decir qué cambios se hicieron. Como pueden ver, verde significa que se agregó, rojo que se eliminó y amarillo que se modificó. La función 1 fue eliminada porque había quedado obsoleta. La función 2, si yo me voy acá en las propiedades, vemos que cambió la 2 por arreglada. Pueden ser un montón de propiedades que se van cambiando dentro de cada actividad. Y la función 3 fue agregada. Latest me muestra cuál fue la última que había en el repositorio y la local es la que todavía no fui comiteada. Entonces, si yo ya tengo aprobado todos esos cambios, vamos a ponerle arreglo. Lo ideal siempre es hacer en los commits una descripción lo más detallada posible para poder encontrar qué fue lo que se hizo. Yo le voy a poner arreglo, pero en realidad lo ideal es que cada uno escriba un textito corto, conciso, pero con estos cambios que se realizaron. Vamos a hacer el commit. Otra cosa interesante. Supongamos que en nuestra carpeta, nuestro repositorio, tenemos una carpeta confidencial que no queremos que se sincronice con el repositorio. ¿Por qué? Porque tiene archivos, como dice el nombre, confidenciales, que no queremos que se compartan. O por ejemplo, tenemos, no sé, un Excel con contraseñas de clientes. Contraseñas.xls. Bueno, ¿cómo hay que hacer para que no sincronizar? Porque si yo voy acá a commit, me los quiere sincronizar. Es más, esto también lo voy a pegar acá para ver si aparece. Vieron que me quiere sincronizar tanto la carpeta confidencial como el archivo. Yo no quiero que lo haga. Entonces tenemos que crear un archivito que se llama .gitignore. Gitignore sería. Entonces lo editamos con un bloc de notas nomás. Yo utilizo Notepad++ y queremos que no me sincronice ni las contraseñas XLS ni la carpeta confidencial. Guardamos y vamos acá. Como pueden ver, perdón, me confundí. Como pueden ver, me lo sigue sincronizando. Yo voy a hacer que el gitignore no me lo sincronizó justamente porque escribí mal. Gitignore, perfecto. Ahora sí, si quiero hacer los commits, el único archivo que me va a decir para sincronizar es el gitignore, que los cambios que tiene fue que se agregó contraseñas y carpeta confidencial. Entonces, gitignore. Vamos a hacer un commit con este nuevo archivo. Es decir, que ahora estas carpetas confidenciales y archivos confidenciales no me lo va a sincronizar con el repositorio remoto. Vamos a proceder a crear un repositorio remoto. Vamos a nuestra cuenta de GitHub, GitLab, cualquier otro servicio de repositorios, además puede ser uno privado de la empresa, y vamos a ponerle testgit. Acá podemos hacer que sea público, privado, agregar un readme, agregar un template de un gitignore, no hace falta porque ya lo hicimos, agregar una licencia. Yo utilizo mucho, por ejemplo, la GNU General Public License versión 3, porque me gusta que mis proyectos sean de código abierto y que todo el mundo pueda colaborar con ellos. Y vamos a crear este repositorio. Entonces, acá hay dos formas de sincronizar los repositorios locales con los remotos, que es mediante HTTPS, donde tenemos este código HTTPS, o mediante SSH. Lo vamos a hacer mediante HTTPS. Copiamos esto donde está el botoncito de copiar, y acá en nuestro repositorio local, vamos acá donde dice for unpushed commit. Serían los commits que no fueron pusheados. Entonces me dice que agregue un repositorio. Lo hago agregando un nombre para identificarlo nomás. GitHub. Y la URL esta. Le agregamos save. Entonces comienza
a pushear estos cambios. Si yo ahora voy a la página y lo actualizo, ya me actualizó todos los archivos que están en mi repositorio, exceptuando los que están dentro del archivo gitignore. Como pueden ver, no está ni la carpeta confidencial ni el archivo con claves confidencial. Entonces, vamos a otra parte, cómo sería la colaboración con otra persona. Vamos a GitHub y supongamos que hay otra persona que realizó un bot. Yo estaba realizando un test de Git para justamente mostrar cómo funcionaría. En code, copiamos el código. Bueno, antes de hacerlo, les voy a mostrar una cosa interesante. Si yo ahora voy a cada archivo, a main por ejemplo, y toco clic derecho, y en Show History, yo puedo ver en cada commit qué cambios se hicieron con los comentarios y los cambios en todos los archivos. Por ejemplo, puedo ver que en main se agregaron todas estas líneas. Ahora con F2 puedo ver que en main lo que pasó fue que se agregó la función 2. Y puedo ver que con el arreglo se eliminó la función 1, se modificó la 2 y se agregó la 3. Volviendo a lo que les había mostrado. Si yo voy acá, clone or checkout, es para clonarme un repositorio remoto de otra persona. Vamos a hacer algo más interesante. Esta persona ya tiene un bot funcional, vamos a suponer. Lo que vamos a hacer es forkear este repositorio. Forkear es como clonarlo a nuestros repositorios. Es decir, como que nosotros somos los dueños. Ya van a ver para qué sirve. Vamos a crear el fork y vamos a tener nuestro propio clon de este repositorio. Si ahora yo me voy a code y copio el archivo, acá hay dos formas de hacer un clon de repositorios de GitHub. Es mediante clone or checkout de la misma función de UiPath, o clic derecho, abrir la consola de comando y hacer un git clone y pegar el código. Entonces ahí me crea la carpeta esta. Se lo voy a mostrar igual como se hace con UiPath. Clone or checkout. Primero vamos a desconectarlo al que ya teníamos abierto y lo vamos a hacer acá. Use credentials, en este caso sí lo vamos a habilitar porque es como que nosotros al forkear este repositorio es como que es nuestro. Lo abrimos. Me va a crear el workspace. Entonces tenemos el main con todas las actividades que tenga el bot que haya realizado esa persona. Tiene una función 1 y una función 2. Vamos a suponer que nosotros agregamos una función 3. Función 3. F3, listo, así nomás, algo simple. Acá acabo de hacer una práctica que es mala, que es trabajar sobre la rama principal. Vamos a hacerlo como debería ser. Vamos a Manage Branches y vamos a tocar un más. Entonces vamos a ponerle F3. Create from master y ya nos vamos a esta función 3. Bueno, me dice que tengo que guardar los cambios. Yo los voy a descartar. Nos vamos a F3 y vamos a agregar esta funcionalidad 3. ¿No es cierto? Una vez que ya la tenemos, nos falta hacer el commit. ¿No es cierto? Vamos a ponerle F3, funcionalidad 3. Commit and push, porque quiero que lo pushe a mi servidor, a mi repositorio quiero decir. Entonces acá me dice que tengo un nuevo push en una nueva rama.
Entonces vamos a actualizar esto. Vieron que tengo dos branches. Tengo la F3 donde tengo mi nueva funcionalidad. Y podemos hacer un pull request, que se puede interpretar de distintas formas, que es como para solicitar cambios o para enviar dichos cambios para poder colaborar. Yo en este caso tengo un F3, pero pueden ser, no sé, un montón de actividades que harían una funcionalidad interesante a cierto bot. Entonces yo quiero pasar de mi repositorio, como pueden ver, a Bustos TestGit 1, F3, al master de la persona original, la que creó el bot originalmente. Entonces como que yo le estoy diciendo, che, mirá, puedes agregar todas estas cosas. Y si yo voy acá a la parte de abajo, me dice qué fue todo lo que se modificó. Se me agregó la carpeta de settings, pero lo interesante está en main, que es donde está el bot. Se modificaron esta parte, pero lo interesante es que acá se agregó la función 3 con todas estas propiedades. En este caso solamente una sola función, pero se pueden agregar un montón de cosas. Esto ya depende de la persona que revise en analizar si corresponde o no. Entonces escribí ahí pull request. Podemos agregar un comentario. Agregado de función a un bot, por ejemplo. Para que la otra persona al momento de ver el pull request, analizar si le conviene o no, porque capaz está trabajando en el mismo, ya realizó cierta función y prefiere usar su función antes que fusionarlo con algo que hizo otra persona. Entonces, se agrega un comentario. Y ahora vamos a iniciar sesión de esta otra persona para que se puedan ver ambas partes. Entonces, si voy acá en la parte como de inbox, podemos ver que tenemos un pull request que tiene este simbolito en nuestro repositorio que se llama test.git y me lo dice quién lo mandó. Si yo toco para verlo, me va a decir que tal persona quiere hacer un merge en tal bot, ¿no es cierto? Si yo voy acá en la conversación, me dice arreglo de función, tipo me dice qué es lo que hizo. Y si yo voy después acá en files change, me va a decir archivo por archivo, carpeta por carpeta, qué fue lo que se agregó o se modificó. Se agregaron todas estas carpetas al proyecto y se modificó main. Se modificó main, que es, podemos ver que se eliminó esta línea y se agregó esta otra. En realidad lo que podemos ver fue que se modificó este número por este. Acá hay un montón de líneas donde no pasa nada, que se mantienen igual. Y después, acá podemos ver que también cambia un pequeño número, que esto lo hace automáticamente el UiPath. Y por último, vemos acá que se agregó esta nueva funcionalidad 3. Obviamente la persona revisora, que es el dueño del repositorio, puede, acá podemos ver, puede comentar el código que uno realiza, puede hacer cualquier comentario, puede aprobar los cambios o puede requerir cambio. Acá vamos a aprobarlo, submit review, y una vez que los cambios están aprobados, recién se pueden fusionar con la rama original, en este caso con main. Entonces merge pull request, acá me va a dar un título, este va a ser como el título del commit, y vamos a tocar confirm merge. Acá mergeado, listo. Entonces si yo ahora vamos al código original del bot, vemos que se agregaron todas las últimas con F3. A ver, alguna otra cosa interesante que se pueda mostrar. Bueno, al momento siempre de realizar algún cambio, generalmente acá al costadito, acá abajo a la derecha, este simbolito como de invoice, como de recibido, nos va a decir qué cambios no fueron pusheados al servidor, y el lápiz nos va a decir cuántos cambios se realizaron en el bot, tanto de archivos como de
modificaciones de actividades. Por ejemplo, si yo, no sé, a esta actividad le pongo F4 y guardo, vamos a tener un cambio. Un cambio que no fue comiteado sería. Vamos a suponer acá, vamos a poner otro número, algo al azar, y guardo. Me va a seguir diciendo 1, pero porque es solamente sobre un archivo que se hizo un cambio. Si yo acá toco para ver las modificaciones, vemos que función 2. Ahora, el display name pasó de 2 a web y la función 3 pasó de 3 a 4. Si yo modifico otro archivo acá adentro, por ejemplo de las carpetas, alguno de estos archivos, me van a aparecer otros números. Una vez que yo comiteo estos cambios, commit de cambios, el cambio va a dejar de aparecer acá, pero va a pasar como a la lista de espera de ser pusheado. Si yo acá hago otro cambio, y hago el checkpoint a este momento, me van a decir que hay como dos solicitudes que no fueron pusheadas. Yo acá al tocar clic directamente los pusheé, así que hay que tener cuidado al momento de manejar el UiPath. Bueno, esto sería todo para hacer un procedimiento muy básico de cómo sería la utilización de Git para proyectos de GitHub. Muchas gracias.